Con el profesor Guillermo Almada, gracias por su tiempo. ¿Cómo ha sido para usted este periodo en el fútbol mexicano donde, bueno, pocas veces vemos que se le da pues un refresh, por así decirlo, a la baraja de entrenadores? Santos ha sido un club que apuesta por esto, por traer nuevos entrenadores, nuevas ideas, nuevos conceptos. ¿Cómo ha sido para Guillermo Almada la adaptación al fútbol mexicano? Es cierto que el fútbol es fútbol en todas partes, pero la velocidad, la forma en la que se juega acá en México, quizás con menos espacios, la intensidad de juego, a diferencia del fútbol sudamericano. ¿Cómo ha sido para Guillermo Almada el adaptar su idea de juego acá en México? Bueno, un gusto, un placer de hablar con usted. Bueno, sí, ya teníamos un conocimiento, digamos, externamente desde afuera de lo que era el fútbol mexicano. Nosotros los entrenadores estamos actualizados, creo que la globalización nos facilita mucho esas cosas, y teníamos un conocimiento importante de lo que era el fútbol mexicano. Y bueno, sí, obviamente ratificamos, confirmamos todo eso que pensábamos previamente, y una liga muy competitiva, con grandes futbolistas, grandes instituciones, en la cual obviamente está incorporada mucha dinámica, mucha intensidad en el juego, una de las cosas que nosotros buscamos más allá del andamiaje y las sociedades que podemos tener con los futbolistas, marcar una diferencia con eso. Y bueno, nos hemos adaptado muy bien, hemos tenido muy buenos resultados, andamos con el 68% de los puntos logrados desde que llegamos al fútbol mexicano. Así que muy feliz y muy contento de estar aquí y, repito, desarrollando un proyecto que ya llevamos un poco más de un año, a pesar de esta pausa, lamentablemente por la pandemia, en un club que también tiene una estructura y una infraestructura importante, unas fuerzas básicas que también nos dan la facilidad de poder incorporar jugadores, y sobre todo porque su buen trabajo y su buenos vínculos. Así que hay una también por esa vía, como dije anteriormente, para poder, bueno, obviamente seguir evolucionando como equipo. ¿Cómo ha encontrado al futbolista mexicano en esa virtud o capacidad de ser receptivo a nuevas formas, a nuevas metodologías? Porque se ha hablado mucho de esto, ¿no? De qué tanto es el futbolista mexicano el que tendría que encontrar nuevos escenarios, el ser más receptivo a más cosas. ¿Cómo lo ha encontrado Guillermo Almada, el futbolista mexicano, a relación de lo que ya había tenido en Uruguay y en Sudamérica? La verdad, espectacular. Han tenido una adaptación a una cosa nueva, distinta, ni mejor ni peor que lo que se hacía antes, simplemente distinta. Demanda mucho esfuerzo, muchísima profesionalidad, y la verdad que aquí en Santos nos encontraba un grupo muy responsable, con muchas ganas y deseoso de salir adelante, de aprender cosas nuevas, de tener una dinámica distinta, que es lo que hemos intentado. Y bueno, vuelvo a insistir, encontramos una receptividad de los futbolistas muy importante, y sobre todo, insisto, muy dispuestos al trabajo. Tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellos por todo este tiempo que estamos en el club, y obviamente también con una idea futbolística, que el jugador se siente consustanciado, comprometido, porque le gusta, y eso es parte importante de cualquier proyecto, ¿no? Que el futbolista se sienta identificado con lo que está haciendo. Así que obviamente demanda mucho sacrificio, ejemplarizando o abreviando, si queremos jugar a 100, tenemos que entrenar a 100, porque la diferencia después se marca en el juego y en la cancha. Y bueno, hemos encontrado una receptividad muy buena, y bueno, una
una complejidad distinta en los trabajos, pero mucho compromiso a la hora de llevarlo a cabo. Y le preguntaba esto porque hace unas semanas, profesor, se generó un poco de controversia de la cuestión de la mentalidad también del jugador mexicano. En las palabras del ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, que decía que antes del partido ante Brasil, de los octavos de final de la pasada Copa del Mundo, se les preguntó a los jugadores si estaban listos para enfrentar a Brasil y guardaron un silencio, como la interpretación de estar dubitativos, de no sentirse con la fortaleza mental para encarar un compromiso de este tamaño. ¿Usted cómo ha notado la mentalidad del futbolista mexicano? Bueno, a mí me han preguntado, y vuelvo a insistir, sin poner en cuestión ninguna cosa que dijo Osorio, los grupos de futbolistas son como las huellas digitales, son todos distintos. Lo conforman 25, 26, 27 personas de distintas características, de distinta profesionalidad y de distinta mentalidad. Entonces todos son distintos. Puede ser un síntoma de concentración o no sé, eso dependiendo de las características del grupo. En el aspecto ese, nosotros aquí es una de las cosas que obviamente trabajamos más y que el entrenador debe tener más en cuenta, el aspecto mental de los futbolistas. Obviamente, según los futbolistas, el futbolista uruguayo o argentino son muy fuertes desde el punto de vista de su mentalización y de su poderío, ¿no? Es un aspecto que obviamente el futbolista mexicano debe trabajar, pero nosotros hemos encontrado muy buenas respuestas aquí, y como te decía anteriormente, no solo en los futbolistas, en lo físico o en la dinámica del trabajo, sino en la parte psicológica también hemos trabajado con ellos y hemos encontrado también una muy buena receptividad, porque son futbolistas con muy buena técnica, pero es un aspecto que sí, obviamente hay que trabajarlo y hay que tenerlo en cuenta y sobre todo fortalecerlo para tener buenos resultados. ¿Podría ser que el fútbol mexicano sea el rubro más importante a desarrollar? Por eso decía, encuentra grandes condiciones técnicas en los futbolistas de la Liga MX, pero sí es el rubro más importante a trabajar para potenciar al futbolista local a que pueda competir a los más altos niveles. Bueno, sí, el convencimiento siempre de lo único que cuando uno hace una cosa y creerse que es importante, siempre pasa por un aspecto primordial para cualquier tarea que hagamos, ¿no? De todas maneras, futbolistas uruguayos, como dije, o argentinos son fuertes de ese aspecto, pero hay que trabajarlo permanentemente. Encontrás disímiles tareas en futbolistas distintos, digamos. Y aquí no escapa la regla también. El creer siempre en tu potencial, en tu fortaleza, en tu capacidad, en la de tu compañero, porque este es un deporte colectivo, siempre es importante. También va en el entrenador hacerle llegar al futbolista en creer en esas cosas, ¿no? Es un aspecto importante, el aspecto psicológico y mental. Pero sí, es un aspecto que hay que trabajar, pero no solo en el fútbol mexicano, en el ecuatoriano, en el uruguayo, en el argentino, en todos lados, hay que tenerlo permanentemente presente, porque es un aspecto muy importante, porque desarrollamos una tarea colectiva y siempre creer en nuestro caudal y en nuestras condiciones es lo importante. Y sobre todo que nos deje después de desarrollarlo. Así que, insisto, hay un buen potencial, obviamente que hay un límite importante de crecimiento en ese aspecto. La cabeza es uno de los aspectos más importantes que debe tener un futbolista y donde creo que tiene mayor crecimiento cualquier deportista. Citaba el ejemplo de los futbolistas uruguayos, de los argentinos que lo traen muy desarrollado y que sí hay que trabajarlo, pero ¿cómo lo desarrollan y cómo lo trabajan? ¿Por qué en México sí cuesta? Porque el futbolista pareciera que el techo es más corto aquí, ya se llega a una primera división y entrar a veces en una zona de confort, se pierden grandes talentos que nosotros teníamos la expectativa de que podían llegar mucho más lejos, mucho más alto, ser
parteaguas en nuestro balompié y no pasa así. ¿Cómo se trabaja, profesor, eso de la mentalidad desde niños? ¿O es el ADN ya el estilo del argentino, del uruguayo? ¿Por qué en México no pasa así? Sí, obviamente, primero que nada se trabaja prácticamente de la adolescencia, ¿no? Bueno, después porque en Uruguay y en Argentina se viven muchas necesidades, y está esa imperiosa necesidad de poder fortalecerse para salir y siempre estar resurgiendo a pesar de las dificultades que encontrás en el camino, que hay muchas limitantes económicas, como dijiste, aquí es una zona más de confort y más de tranquilidad del futbolista, que a veces hace que sean más conformistas, digamos, un poco la palabra, ¿no? Entonces, a veces vivir inconscientemente esas necesidades, tanto en Uruguay como en Argentina, fortalecen la cabeza o la mente, porque son situaciones que ellos encontraron previamente en el desarrollo de su formación, que obviamente después las vuelcan en su crecimiento y sobre todo cuando son futbolistas de primera división. Pero bueno, no debería ser así. También va un poco en la idiosincrasia de la sociedad argentina y uruguaya, que es distinta a la mexicana, y también está arraigada esa característica, ¿no? Así que es un poco de todas esas cosas que obviamente, bueno, insistir, es parte importante del entrenador transmitírselas y trabajarlas para mejorar. Si un futbolista tiene buenas condiciones, es fundamental que se encuentre con un entrenador que lo haga crecer, que le presente desafíos y que le provoque un crecimiento, ¿no? No solo en formativa, sino en primera división. Nosotros, por ejemplo, con futbolistas juveniles que sumamos a primera división, estamos permanentemente haciendo docencia con ellos, a pesar que no es el lugar indicado en primera división, sino sería en divisiones básicas. Pero está dentro de nuestro ADN, en nuestra formación, hacer la docencia con ellos, ¿no? Fortalecer la cabeza, aprender a pegar con la pierna inhábil, los sistemas tácticos, etc. Una cantidad de ítems que son importantes para desarrollar y completar un futbolista más completo y obviamente poder cumplir con esas expectativas que se tienen en divisiones formativas y trasladarlas a primera división. El entrenador tiene parte importante de ese crecimiento que debe tener el futbolista y debe ser un aporte en cosas buenas y a veces en alguna enseñanza, que debe pegar algún tirón de oreja fuerte para que el futbolista aprenda, dependiendo de la magnitud de cada cosa, para aportar en su crecimiento. Si la dejamos cometer errores o indisciplina y se la dejamos pasar y no se las remarcamos, no le enseñamos, seguramente estamos cometiendo un error porque nos va a seguir cometiendo. Entonces, todas esas cosas es parte importante, como decía el entrenador, en el curso de crecimiento, no solo en la parte futbolística, en administrar cargas, bueno, también eso es parte importante desde mi punto de vista del entrenador. Profesor, hay una pregunta que nos hacemos acá y poniéndolo en comparación con Uruguay, que usted conoce muy bien cómo se trabaja todo allá. ¿Por qué en Uruguay salen generaciones y generaciones de grandes futbolistas, siendo que no hay la infraestructura que se tiene acá en México? ¿Qué se hace mal acá en México para no tener ese semillero que tiene Uruguay? Con un país mucho más pequeño, con menos población, sacan grandísimos jugadores y en México nos quedamos con esa sensación de que se está haciendo mal para que, por ejemplo, un país con menos infraestructura tenga grandísimos jugadores y a nosotros nos cueste tanto tenerlos. Bueno, de todas maneras yo digo que México tiene grandes jugadores, ¿no? Lo que pasa es que a veces Uruguay es un país exportador permanente, ¿no? Que sufre una sangría permanente de sus futbolistas porque las instituciones viven de su transferencia de futbolistas. Y en Uruguay es un deporte madre, el fútbol. Cualquier niño que cumplamos 2, 3, 4 años, 5 años, vamos a estar permanentemente con la pelota debajo del brazo. Y entonces prácticamente toda la sociedad a esa edad quiere ser futbolista profesional. Entonces hay una competencia, hay una organización prácticamente desde los 4 o 5 años
que compiten los niños, que bueno, hacen que, repito, los niños estén en actividad y perfeccionando siempre el fútbol, y cuando llegan a las fuerzas básicas de las instituciones, ya tienen una formación importante por toda esa organización que, dicho sea de paso, la hace el Estado de Uruguay, que compite todo el Uruguay permanentemente. Después creo que los jugadores uruguayos son más ambiciosos porque las dificultades que viven le generan que quieran salir permanentemente al exterior porque su bienestar económico está afuera y no está adentro. Y quizás aquí esa tranquilidad económica que dan las instituciones y ese poderío hace que el que se vaya afuera de México se va por una ambición deportiva y no una ambición económica, porque lo que va a ganar seguramente va a ser muy parecido a lo que gana aquí, y a veces todos esos futbolistas no les movilizan las ambiciones deportivas. Entonces, estoy seguro que hay muchos futbolistas que no han querido salir al exterior por encontrarse más cómodo, estar rodeado de su familia, estar en tu ciudad. Nosotros los uruguayos somos un poco más nómadas en eso, y tenemos una ambición un poco más grande en poder salir al fútbol del exterior, que es la ambición de cualquier futbolista en Uruguay, cuando inicia, y bueno, quizás se van a buscar cada vez jugadores más jóvenes y más precoces, porque bueno, hay una buena materia prima y son futbolistas que se adaptan rápidamente a cualquier necesidad en cualquier fútbol por esas vicisitudes que hablábamos antes. Entonces creo que también un poco la ambición de los futbolistas, tanto rioplatenses, porque hablamos argentinos, uruguayos, está en salir al exterior, y quizás aquí en México esté un poco más en una situación de confort y no se quieren ir. Profesor, aterrizando esa mentalidad a su plantel, a su equipo, a Santos, se le presenta un reto muy importante, el que próximamente se puedan retomar las actividades de forma grupal, quizás gradualmente, no todos en conjunto. Después de ese estigma de haber sido el equipo con más contagios de COVID-19, desafortunadamente, en el fútbol mexicano, ¿cómo trabajar esa parte? ¿Cómo nota a sus jugadores? No sé si sostenga charlas frecuentemente con ellos después de esta situación tan difícil. ¿Cómo están? ¿Cómo lo va a manejar Guillermo Almada? Bueno, teníamos un protocolo conjuntamente con la parte sanitaria del club y del Estado, y la primera medida era hacer las pruebas del COVID. Cuando salieron los positivos, primero que nada fuimos transparentes y el club lo hizo conocer de esa manera, no lo ocultamos. Todos fueron asintomáticos y todos, gracias a Dios, ya están recuperados todos y no tenemos ningún problema para cuando comencemos los entrenamientos. Lo que queremos prevenir, como siempre hemos dicho, es la salud de las personas, de los futbolistas, del entorno que los va a rodear a los futbolistas, y en esos pasos estamos. Lo que queremos, estamos descubriendo cosas todos los días con esta pandemia o esta enfermedad. La idea es dar pasos cortos pero seguros, y sobre todo, insisto, en proteger a todos los que rodean y lo que hacen Santos. Tenemos un lugar privilegiado para empezar los entrenamientos, como es el TCM, un complejo de 5 o 6 canchas que nos va a dar los espacios naturales para separar a los futbolistas y no mezclarlos, y empezar con el protocolo de entrenar separados. Y bueno, iremos descubriendo alguna cosa con el transcurso de los días, pero lo más importante, repito, es la seguridad y la salud de todos. Y por suerte ya están todos bien y todos han sido asintomáticos, nadie ha sentido ningún síntoma. Y si no hubiéramos hecho los exámenes, ni nos hubiéramos enterado que ese grupo de futbolistas había tenido el coronavirus asintomáticamente. Así que creo que es un muestreo de la sociedad, porque nosotros hace prácticamente 3 meses que no nos juntamos más, por más que estamos en comunicación vía Zoom, videollamada, etcétera, por varias vías. O trabajando, pero siempre en vías separadas. Y bueno, estamos tratando repito, de afinar todo el protocolo para que no se nos escape nada y mantener la seguridad de todos los futbolistas y todos los funcionarios. Sí, hay mucha falta de experiencia en hacer un virus nuevo, porque mucho se dice, después de que
tienes el contagio, hay la probabilidad de que vuelva a brotar, caso muy, muy famoso de Paulo Dybala, que se recuperó y después se volvió a hacer una prueba a las semanas y regresó. Por eso decía cómo trabajar esa mentalidad para que el futbolista se sienta seguro. Quizás no tanto del que ya lo tuvo y que supo que lo puede superar y que lo puede sobrellevar, sino del resto del plantel, que se sienta tranquilo de no contagiarse y llevarlo sobre todo a la casa, a la familia. Sí, sobre todo, bueno, hoy sabemos que el que tuvo el coronavirus asintomático, ¿no? Crea anticuerpos y lo protege. No se sabe por cuánto tiempo, pero lo protege en primera instancia. Vuelvo a insistir, nosotros lo que tenemos, la gran seguridad, vamos a empezar a entrenar separados y obviamente es un aspecto que tenemos que tener en cuenta de todos los futbolistas en su cabeza. Y vuelvo a insistir, el complejo que tiene Santos es una bendición para nosotros porque nos da la posibilidad de que los futbolistas no se mezclen y se encuentren en primera instancia, y obviamente después seguiremos realizando pruebas del COVID conjuntamente con otras medidas que ya tenemos y que vamos a tomar, porque sería larguísimo enumerarlas todas, que nos va a dar una protección y una tranquilidad para todos los que vamos a trabajar. Profesor, 2 preguntas ya para terminar. ¿Tienen ya fecha de regreso? Se hablaba de que incluso podría ser ya la próxima semana. ¿Ya hay una confirmación sobre eso? Y la otra, si finalmente tendríamos que acostumbrarnos a vivir con ese riesgo y no que se mantenga la pelota sin rodar en los próximos meses en México, lo ve como que es algo que ya tendríamos que saber sobrellevar con todos los cuidados, las mediciones posibles para no contagiarse, pero el fútbol tendría que continuar más allá de esta posibilidad latente, porque no se ve que el virus vaya a desaparecer en unas cuantas semanas. Ojalá, primero que nada, ojalá que no, un deseo más que un... Ojalá que no sea así, que prontamente podamos estar todos en la cancha. Pero bueno, se están abriendo otras ligas importantes en Europa, sobre todo, con algunos protocolos de seguridad que se han transparentado y que no han traído problemas, y esperemos que se puedan trasladar aquí y bueno, tengamos seguridad todos los que hacemos el espectáculo, y que bueno, porque aparte el fútbol es un entretenimiento muy importante para la sociedad y en el cual vive mucha gente también. Entonces también se precisa probar con seguridad, repito, que vuelva el fútbol, porque a todos nos sentimos a gusto, por más que lo más importante es la seguridad de las personas, ¿no? Así que esperemos que sea así, que vuelva y que se cumpla como está medianamente programado el inicio del campeonato, y que obviamente la pandemia empiece a descender aquí en México, como ha descendido en otros países, para brindarnos todos tranquilidad y obviamente la protección que debemos tener todos con las medidas sanitarias que nos están recomendando permanentemente. Y después del comienzo de los entrenamientos, bueno, estamos analizando permanentemente durante el día y qué día es más conveniente. Repito, el club está en la parte sanitaria del club, tenemos un protocolo y también lo estamos chequeando permanentemente con la sanidad del Estado y del gobierno, para que nos den más seguridad a todos, y estamos en esa tarea de confirmar a ver cuándo podemos empezar a entrenar, que todavía no lo hemos hecho. Profesor, muchas gracias por su tiempo, por haber dado este espacio para esta entrevista, para esta charla, y bueno, pues esperamos verlo también pronto por acá, por Monterrey. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto hablar con ustedes. Te mando un fuerte abrazo y estamos hablando. Gracias, profesor, muy amable. Que esté muy bien. Por favor, gracias. Gracias.